Afternoon in Europe, Buenos Africa. días a todos ustedes Before en we begin América our Latina. discussions, I want to, Buenas tardes it en would be Europa y en helpful first to África. clarify Antes de some comenzar technical nuestras questions conversaciones, about the sería use of our conveniente aclarar platform, the primero algunas Zoom cuestiones platform, técnicas sobre el and the uso de esta interpretation plataforma service. y el So you servicio will de see the interpretación. indications are Las written in the indicaciones chat in están both escritas en el languages chat if en you ambos should need to idiomas por refer si back to them. necesitan consultarlas. Our second conference of this Esta cycle will segunda be taking conferencia place in tendrá lugar en English. inglés. Los Those que listeners who no do not necesiten need interpretación interpretation pueden may escuchar listen toda to la the entire reunión en el meeting audio with the original original y audio pueden and ignorar may ignore estas these indications. indicaciones. But those who need Los que interpretation sí in necesiten Spanish should interpretación en click on the español icon of deberán the hacer globe clic en el icono del globo interpretation interpretación and choose y English. elegir The globe español. you will see on the bottom Después of deberán your silenciar el audio screen, original. and then you must remember to mute Y the la gente original que escucha audio. deben recordar que So once tienen que again, mutear también choose el the audio language original at the y globe habilitar interpretation, el the icono language of de your choice, interpretación and en then inglés. mute the original audio. Entonces esto es importante para que puedan Can I escuchar la ask, this is not in the interpretación. script, Sylvia, but can I ask also the Me gustaría pedirles presenters to make también sure a that los you also on the presentadores globe asegurarse interpretation de que choose the también appropriate language elijan that will help el the lenguaje interpretation. adecuado para poder escuchar luego las reacciones. Hopefully the technical Eh, matters are now clear. Bueno, So I espero want que to give ya you a esto esté very warm claro y una welcome to vez the aclaradas las second cuestiones online técnicas, les doy international la más meeting. cordial bienvenida Topic a is este segundo freedom, encuentro internacional en narratives línea in sobre dispute. el tema And the Libertad, subtopic is narrativas en theological disputas, discernment and dialogue discernimiento in teológico y different diálogo contexts. en y entre My diferentes name is Jeremy contextos. Punt. Mi nombre I es am Jeremy Professor of Punt, soy Biblical profesor Studies de at estudios Stellenbosch sobre el Nuevo University in South Testamento en la Africa, Universidad de and I'll Stellenbosch en be in charge of Sudáfrica moderating y seré this el second encargado de meeting. moderar este encuentro. It's an enormous pleasure and Enorme honor for placer y us at honor para Stellenbosch nosotros en la University to be Universidad de the hosts of Stellenbosch this ser los meeting that anfitriones de esta continues this reunión que academic continúa el exchange and intercambio cooperation académico y la between our cooperación place of entre nuestra study casa in de Stellenbosch estudios, a and saber, the la Facultad Ecumenical de Network Teología for de la Theological Universidad de Education Stellenbosch en Foundation, located Sudáfrica in Buenos y la Aires, Fundación Red Argentina, Ecuménica para la as well as the Educación Teológica, Waldensian School of RED, Theology in Rome, ubicada en Italy. Buenos Aires, Argentina, así Today como la we have Escuela the Valdense de second of three Teología en online Roma, meetings between our Italia. institutions. Hoy tenemos el Last week segundo we de los tres listened to encuentros en Dr. línea entre las Daniel tres Garon instituciones. from La semana pasada escuchamos al FVT. doctor Next Daniel week, our Egarrone de la third meeting in this FBT. cycle La will be próxima on semana, Monday, nuestro 28 October encuentro, at the same nuestro time. tercer encuentro And de este then ciclo será Read el in lunes Buenos 28 de Aires octubre a will la be the misma host. hora. And the La main red de speaker will Buenos be Aires Dr. será la Paula anfitriona y la oradora Vogel principal on the será la topic licenciada Paula Talking Vogel About sobre el Freedom. tema Hablar de Today libertad. we listen to Hoy Professors Len escucharemos a los Hansen profesores and Len Hansen Sifo y Sifo Maokoto Majocoto en representing representación de Stellenbosch la University. Universidad de Stellenbosh. I quickly need to explain to you the Permítanme dynamics explicarles of la our dinámica de meeting nuestra today. reunión de hoy. After introducing the Tras keynote presentar a los speakers, oradores Professor Len principales, Hansen and el Dr. Sifo profesor Len Hansen y Maokoto, el doctor they will Sifo have 20 Majocoto minutes to develop dispondrán their de 20 presentation minutos with para the desarrollar title su A Lucha presentación Continua sobre on la lucha Freedom, continua, Freedoms and the Role of the sobre la Church in South libertad, las Africa, with libertades y el special papel de la reference to the Iglesia en Uniting Sudáfrica, Reformed Church con in Southern especial Africa. referencia a la Iglesia Reformada Unida I en will then África. introduce the two A active continuación, presentaré a los dos speakers who will rectores que offer ofrecerán brief breves initial respuestas responses iniciales de of 5 5 minutes minutos cada each to the uno keynote a la address. ponencia principal. Professors Luego Len de esto, Hansen los and Sipho profesores Len Mahokoto will Hansen then y have Sifo Majocoto some minutes dispondrán to de 10 converse about minutos the para ideas conversar that sobre las the ideas que respondents expongan los presented. reactores. I will A then continuación, take elegiré una o 3 or 4 dos questions that preguntas the public may de que el write in the público chat, podrá escribir and en el then the chat 3 y expositors después will los be tres able to expositores deepen podrán the profundizar conversation. en la So conversación. let Sin me, más without further preámbulos, ado, permítanme present presentar Professor Len entonces a los Hansen. He is a oradores. lawyer El turned profesor Len systematic Hansen es un theologian who abogado serves as reconvertido the en teólogo director of sistemático research in the que Faculty of ejerce de director Theology de at investigación the en la University Facultad of de Teología Stellenbosch. de la Universidad de His Stellenbosch. research interests Sus intereses include de Catholic investigación incluyen la spirituality, espiritualidad cristiana, particularly en particular el mysticism, public misticismo, theology and la dogma teología history, and pública y he la also historia del teaches dogma, y theological también research enseña and metodologías de methodologies. investigación He is a teológica. former Ha executive sido director director of the ejecutivo de la Network Red for para la African Teología Congregational Congregacional Theology Africana and y the editor de editor varias of publicaciones, several entre ellas la publications, Bejer including the Snaudet Gaius Laudius Center series Series on on Public public Theology. theology. Dr. Sipho El doctor Maokoto is a Sifo senior Majocoto lecturer es in profesor systematic titular theology and del Departamento de ecclesiology, Teología teaching Sistemática y ethics and Eclesiología public e theology imparte ética y at the teología Faculty of pública en la Theology in Facultad de Stellenbosch. Teología de la Universidad de He is the Stellenbosch. director of Es the director Gaius del Laudius Centro Beyer
Meyer Snaude, de Teología Pública de la Facultad de Teología de la Universidad de Stellenbosch. También es ministro de la palabra a tiempo parcial en la Iglesia Reformada Unida de África Austral, Kayamandi Stellenbosch. Sirve como miembro del Ministerio de Apoyo para Asuntos Judiciales del Sínodo Regional del Cabo de la URCSA desde 2018.
Es el escriba de la Consulta Nacional de Líderes de la Iglesia y sirve como miembro del comité directivo en muchos organismos ecuménicos en Sudáfrica, incluida la Asociación Nacional Religiosa para el Desarrollo Social, y a nivel provincial es miembro del Consejo del Foro de Líderes Religiosos del Cabo Occidental. También es miembro del comité directivo del Día Sudafricano de la Conversión Valiente, dirigido por el arzobispo Dr. Thabo Makgoba y centrado en el papel de los líderes religiosos de la industria minera. Es coeditor, junto con Robert Bosro y Martinus Abenga, editores, de Broken Bodies and Redemptive Tables, The Lord's Supper and its Theological, Historical and Social Political Dimensions. Len y Cefo, estamos deseando escucharlos. Les cedo entonces la palabra. Bueno, muchas gracias, Jeremy. Buenas tardes, colegas. Es muy un placer estar con ustedes y vamos a hablar un poco acerca de las perspectivas de Sudáfrica. La palabra libertad suena a lo largo de la historia de Sudáfrica. En un país conocido por el éxito de la lucha contra el apartheid, apreciamos la Carta de la Libertad, celebramos el Día de la Libertad, incluso tenemos un Parque de la Libertad. Sin embargo, el 31 de agosto de 2024, Siya Kolisi, capitán de la selección sudafricana de rugby, dedicó la victoria de la 10ª serie de la Copa de la Libertad sobre Nueva Zelanda a los sudafricanos que aún no son libres. ¿Cómo es esto posible en un país con una constitución ampliamente reconocida como una de las más progresistas y transformadoras, sobre todo en lo que respecta a las relaciones políticas, económicas y sociales en Sudáfrica? Un buen punto de partida para responder esta pregunta es entender qué es la libertad. En 1999, Amartya Sen, profesor de Economía y Filosofía de Harvard, nacido en la India y galardonado con el Premio Nobel, publicó su obra El desarrollo como libertad. En él expone su denominada visión del desarrollo centrada en la libertad, que es especialmente relevante para nosotros, lo que Sen denomina la naturaleza multidimensional de la libertad. Sen distingue entre libertades sustantivas e instrumentales y sus funciones. La libertad sustantiva se refiere a la capacidad real de las personas para lograr el tipo de vida que tienen razones para valorar o las oportunidades reales que tienen para perseguir sus objetivos y mejorar su bienestar. Las libertades instrumentales o la función instrumental de las libertades se refieren al modo en que los distintos tipos de libertades contribuyen a la expansión de la libertad humana en general. En resumen, y acá cito, las libertades de diferentes tipos suelen ayudarse mutuamente a sostenerse y progresar. Las oportunidades económicas, las libertades políticas, los servicios sociales y las condiciones propicias de buena salud, educación básica, fomento y cultivo de iniciativas influyen en la capacidad real de una persona para alcanzar sus objetivos. Estas oportunidades son en gran medida mutuamente complementarias y tienden a reforzar el alcance y el uso de unas y otras. A continuación, se nos ofrece una lista que no es exhaustiva de 5 libertades instrumentales interconectadas que trabajan juntas para conducir las estructuras políticas, económicas, sociales y cívicas hacia la garantía de la libertad de agencia individual. Las libertades políticas, que es la primera categoría, son las oportunidades de elegir y opinar sobre el gobierno, de desarrollar instituciones democráticas y de participar y disentir de otros en los debates públicos. Las facilidades económicas se refieren a las oportunidades de acceder y utilizar los recursos económicos para el consumo, la producción o el intercambio. Esto incluye oportunidades de empleo y salarios justos y una distribución justa de la riqueza nacional. Las oportunidades sociales se refieren, por ejemplo, a las oportunidades sanitarias y educativas para mejorar la propia vida y aumentar las capacidades para participar en actividades políticas y económicas. Las garantías de transparencia se refieren a tratar con los demás con garantías de plena divulgación. Esto garantiza la rendición de cuentas y previene la corrupción y la irresponsabilidad financiera. Y la última es la seguridad protectora, que permite a la sociedad actuar como red de seguridad, por ejemplo, en épocas de catástrofes económicas o sociales. Sin embargo, se refiere a la protección contra la delincuencia y la violencia. Dadas las opiniones de Sen sobre la naturaleza multidimensional de la libertad y la interrelación de las libertades, veamos primero el papel de la Iglesia en la lucha por la libertad política en Sudáfrica. La mayoría de los historiadores remontan el apartheid oficial a 1948
Cuando el Partido Nacional, totalmente blanco, llegó al poder excluyendo a todas las demás razas e impuso el apartheid como política gubernamental. En cuanto a las iglesias sudafricanas, a partir de 1948, los sínodos, conferencias y asambleas de iglesias protestaron contra toda legislación que consideraban injusta. Se aprobaron innumerables resoluciones contra todo lo que fomentaba el apartheid y afianzaba la discriminación. Se enviaron innumerables delegaciones al primer para expresar su posición y plantear objeciones. De hecho, no faltaron protestas oficiales contra el apartheid en principio y a veces en la práctica. Las iglesias, sin embargo, diferían en su actitud hacia el apartheid. Algunas lo apoyaban, otras lo rechazaban y otras adoptaban una diplomacia discreta hacia él. La más conocida de sus partidarias, que incluso legitimaba teológicamente el apartheid, era la Iglesia Reformada Holandesa Blanca, la iglesia madre de la Iglesia Reformada Unida de África Austral, la URCSA. Los miembros de la DRC dominaban el gobierno y la función pública a todos los niveles. Esto no significaba que incluso en la Iglesia Reformada Holandesa no hubiera voces disidentes, pero lo hacían corriendo un gran riesgo para sí mismos, sus familias y sus carreras. Las iglesias cristianas que rechazaron el apartheid eran predominantemente anglófonas e incluían a los presbiterianos, metodistas y bautistas. La iglesia más conocida que se opuso al apartheid fue la Iglesia Anglicana de Sudáfrica, y lo hizo en declaraciones eclesiásticas a partir de 1948 con las voces de una impresionante lista de activistas clericales, entre ellos Trevor Huddleston y varios arzobispos de Ciudad del Cabo, siendo probablemente el más famoso de todos el arzobispo Desmond Tutu. Por supuesto, la lucha por la libertad política no solo la libraron individuos o iglesias individuales. Las iniciativas ecuménicas también desempeñaron un papel importante. Algunos ejemplos son la consulta de Rosettenville de 1949 de las iglesias de habla inglesa, la consulta de Cotslow en 1960 del CMI y sus miembros sudafricanos. Incluía asociaciones ecuménicas como el Instituto Cristiano de África Austral y el Instituto de Teología Contextual no confesional que elaboró el famoso documento Kairos. El Consejo Sudafricano de Iglesias se fundó en 1934 como Consejo Cristiano de Sudáfrica. Con el tiempo, su oposición al apartheid fue en aumento y durante muchos años también fue objeto de acoso y vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad, y sus oficinas de Johannesburgo fueron destruidas por una bomba en 1988. Otros dos importantes organismos ecuménicos, específicamente con vistas a la URCSA, son ABRESCA, que es la Alianza de Cristianos Reformados Negros de Sudáfrica, y The Confessing Cycle, o Círculo de Confesión. La primera era ecuménica, fue fundada en 1981 por Alain Boesak, ministro del Consejo Mundial de Iglesias Reformadas y activista contra el apartheid, que llegó a incluir a teólogos, pastores y laicos. El Círculo Confesante, creado en 1974, se esforzó por lograr la unificación de las 4 iglesias reformadas neerlandesas y dar testimonio profético contra el sistema de la paz. Por último, cabe mencionar que en 1983 se creó el Frente Democrático Unido. No era una organización exclusivamente eclesiástica. Entre sus miembros había unas 700 iglesias, asociaciones cívicas, sindicatos y organizaciones de pastores y estudiantiles. Estaba dirigido por personalidades de la lucha contra el apartheid como Boesak, Tutu, Albertina Sisulu, Oscar Peta y Helen Joseph. El Frente inauguró una nueva fase de la lucha en medio de la intensificación de la lucha armada que condujo a la declaración de 2 estados de emergencia en los 80 y de 1986 a 1990. Durante ellos, miles de personas, entre ellas muchos cristianos, fueron detenidas, torturadas e incluso asesinadas. Antes de su creación, en 1994, la Iglesia Reformada Unida de África Austral existía como 2 denominaciones racialmente definidas y separadas: la Iglesia Reformada Holandesa Misionera de color o mestiza y la Iglesia Reformada Holandesa en África de raza negra. Ambas surgieron de la labor misionera de la Iglesia Reformada Holandesa. En 1829, la Iglesia Reformada Holandesa aún rechazaba formalmente la discriminación por el color de la piel, especialmente en los servicios de culto y la Sagrada Comunión. Esta decisión se revocó en 1857 a favor de servicios separados para los distintos grupos raciales.
Con el tiempo, esto dio lugar a la formación de la Iglesia de la Misión Reformada Holandesa en 1881 y en 1963 de la Iglesia Holandesa Reformada en África. Hoy en día la URCSA es una iglesia multicultural y multilingüe con alrededor de 900.000 miembros en 783 congregaciones en 7 destinos regionales de Sudáfrica, Namibia y Lesoto. Ahora mi colega les va a seguir explicando esto. Sipo, you are still muted. Estás muteado. Sorry, Jeremy. Thanks, Perdón. I will proceed Bueno, from, muchas gracias. Yo voy a seguir URC, un poco and the struggle explicando for political acerca freedoms in South de Africa. la The Dutch URCSA y la Reformed lucha Church por la and the Dutch libertad Reformed política en Church, they were Sudáfrica. only really got La involved in the struggle DRMC y la in the DRSA 1970s no when they se joined the implicaron ANC realmente en la lucha hasta la as década del observers. 70, cuando se Over unieron al time, Consejo de despite their Iglesias historical Sudafricanas ties como and observadoras. financial dependence Con el on tiempo, a the pesar one de sus Dutch vínculos Reformed Church, históricos y su these dependencia daughter financiera de la churches Iglesia Reformada fully Holandesa Blanca, participated in the work of estas the iglesias filiales FCCC and the participaron Confession plenamente en la Center, labor del National Consejo de Iglesias and the UDF. Sudafricanas, At el an Círculo individual Confesante, la leadership Alianza and de Iglesias support Negras level, Reformadas de however, they were central Sudáfrica to two y pertinent el moments Frente of Democrático churches, Unido. churches struggle in A South nivel de Africa. liderazgo y The apoyo declaration of the individual, sin status embargo, protection fueron policy, which fundamentales was en dos adopted in momentos de la South lucha de las Africa, iglesias en and Sudáfrica: that of la apartheid declaración de un reality, estatus which was confessionis en characterized by Sudáfrica apartheid in y a South nivel African internacional countries, la del as apartheid como well as the herejía, adoption así of the como la famous adopción de la famosa confesión de Confession of Belhar. Berlin of the La Dutch primera Reformed Mission fue Church iniciada en la and Asamblea General de la of the Alianza United Mundial, Reformed Church ahora in Southern Comunión de Africa. Iglesias The Reformadas, former WARC, was en initiated 1982 por una delegación de la Iglesia de la Misión related to Reformada Holandesa, World Alliance of DRMC, Reformed Churches, dirigida por now Alan the Boesak. World Communion of Al Reformed mismo tiempo, esta Churches, suspendió la the membresía de la General Iglesia Assembly Reformada by the Holandesa Dutch Blanca Reformed y Mission eligió por Church unanimidad delegation led a by Alan Boesak Boesak. como At the su same time, nuevo WARC presidente suspended the White hasta Dutch Reformed Church membership and 1991. elected Alan Boesak Ese as its mismo new año, president la Iglesia de la until Misión Reformada 1991. You will Holandesa remember the story of encargó a the 5 de sus Dutch Reformed teólogos Church at la the WARC redacción de conference. una So in confesión de fe 1982, conceptual, the Dutch Reformed conocida Mission hoy Church como tasked five Confesión of de its Belhar. theologians to draft a principle Aprobada en of a confession of faith, 1986, la confesión known today as the abordaba Confession of tres Berlin, which cuestiones. was adopted formally La at the primera era la in the unidad de la 96 Iglesia, session la of the Dutch segunda, Reformed Church la Mission. reconciliación The y confession tercero, addressed three la justicia que important Dios issues. desea en el Is mundo, referred to three articles como of the Berlin iglesia que debe Confession, estar donde which está spoke Dios, about the unity of es the decir, church, contra la the injusticia. reconciliation, También and the rechazaba justice cualquier of God, doctrina which que desired sancione la God himself separación is the forzosa de las result. personas por As a motivos de church raza that y should color. stand where God Nunca se stands insistirá lo and suficiente against en el any papel de form of esta confesión injustices. en la It lucha de also las rejected iglesias, any doctrine which ya que sanctions the forced concientizó separation y of guió people a on los the cristianos grounds of race and respecto a la color. fe So frente the al role of this apartheid. confession in the church's struggle cannot Después be de overemphasized 1994, as it con la captured libertad política challenges conquistadas, and led to muchas issues iglesias regarding sudafricanas faith and se since enfrentaron a la to pregunta face the de apartheid ¿y ahora qué? struggle. Muchos de los que apoyaron Now we move to the firmemente los point of ideales our y la theme lucha of por la today. liberación Aluta se enfrentaban continued ahora the al South reto de African ser churches in the críticos con el post-1991 gobierno del struggle Consejo for Nacional freedom. Africano After y mantener 1994, su voz with profética political en un freedom contexto won, many South políticamente African diferente. churches faced the Pero question ¿con respecto a qué? of what Teniendo next, en what will cuenta la happen next opinión de after the fall CEN of sobre la apartheid. naturaleza Many strongly supported the multidimensional de la liberation libertad y el ideals papel in the instrumental de las struggle were distintas now challenged libertades, to be critical on la the African atención National pasó de Congress government centrarse en la of the libertad government at the time política and a to incluir maintain lo their prophetic siguiente. voice in politically Actualmente la different economía contexts. sudafricana es la de mayor PBI But de África. regarding what should they Goza do de with bajos these niveles de changes? deuda en Even divisas, since de una viewed economía freedom, diversificada, un multidimensional sofisticado nature, sistema and the financiero, incidental roles of different freedoms. un mecanismo de cambio The flexible. focus turned from political A freedom pesar de to ello, include the following: libertad política economic no freedom. significa Then I will list some of the necesariamente freedoms libertad that were económica addressed by para this church. todos. So currently, the South African Tras economy is unos the buenos largest resultados with the económicos hasta GDP in Africa. 2007, It la situación enjoys low sudafricana levels of cambió, foreign según currency algunos, debt debido a and las políticas diversified economy, populistas, al sophisticated excesivo despliegue financial de systems, efectivos y a and la a corrupción, flexible incluso exchange en rate forma de la llamada regime. captura Despite del this, Estado. political freedom not El PBI necessarily cayó meant a un economic freedom 6% for negativo all.
y el nivel de vida de los After a good economic sudafricanos de a pie disminuyó, a until pesar de 2007, intervenciones the South African gubernamentales situation como el changed Plan de according Reconstrucción to y some Desarrollo due to y el Plan populist de policies, Crecimiento, Empleo y Redistribución. excessive cadre deployment, Desde hace varios años, and Sudáfrica corruption in tiene the el form of coeficiente de so-called Gini, es decir, el recent state coeficiente de captains, desigualdad económica which was más alto del leaded mundo. by El the 1% de la Zondo Commission. población So the GDP posee dropped el to a negative 55% de la 6%, riqueza and the living personal del standards país. of ordinary South Africans Posee una tasa de declined, pobreza del despite government interventions 62,7%, as una the tasa de Construction desempleo del Development Program, 32,1%, que incluye casi al RDP, and a 60% growth de las personas entre 18 y employment, and 24 años. redistributive plan. Se enfrenta a Whatsoever, problemas South de Africa prestación de persistently servicios, has had la the existencia de highest empresas Gini paraestatales en coefficient dificultades globally, y where también 1% of the infraestructuras population holds deterioradas. 55% of Veremos national cuáles son las wealth in oportunidades the country. sociales que It surgieron has a después del poverty año rate of 1994. 62.7 and En unemployment cuanto rate a la of libertad de 32.1, CEN, almost o a la que se 60% for refiere persons CEN, between relacionada con las the ages of oportunidades 18 sociales, and en 24, particular con and sus it ejemplos faces de la different salud y la challenges, educación, struggling se han producido parastatals cambios and considerables crisis and tras el deteriorating apartheid en infrastructure. So Sudáfrica. this is a situation of South Hace Africa in tiempo terms of que its 4 economy. Now, departamentos de what about educación social racialmente opportunities segregados han sido sustituidos regarding por un Sen's único freedom related departamento? to social El opportunities, acceso general a la particularly educación de near los examples of sudafricanos health anteriormente and education, desfavorecidos there have ha been mejorado considerable enormemente. changes after the apartheid Sin embargo, in South la lucha Africa. contra los legados del Four racially apartheid segregated ha education tenido departments un éxito have now desigual been replaced by a debido a single infraestructura department. antigua, Overall, obsoleta e access to inadecuada education y a for la escasez previously de profesores, disadvantaged y solo el Africans 20% de las has escuelas vastly públicas improved. However, funcionan addressing correctamente. the legacies of apartheid has En met cuanto a la mixed atención success sanitaria, due to la old mortalidad and infantil y la inadequate desnutrición, infrastructure así como and las teacher tasas globales shortages, de with the infección 20% por of public VIH schools han being disminuido totally desde private. 1995. Regarding healthcare, También ha child mejorado mortality mucho el and acceso a los undernourishment servicios de and atención overall primaria. HIV Sin infections embargo, el rates propio have gobierno declined se since queja de 1995. instalaciones sanitarias Access to públicas primary healthcare services anticuadas, also greatly improved. obsoletas y a menudo mal However, the mantenidas, government de un número itself insuficiente de complains about médicos old and y de la poorly escasez de maintained public medicamentos y health equipos. facilities, Desgraciadamente, inadequate numbers el of doctors, and 71% shortages de los of medicine and sudafricanos equipment. depende de la salud Unfortunately, pública, mientras 71% que, of South Africans are irónicamente, el dependent resto on tiene public acceso a seguros healthcare, médicos y a una while salud privada de las ironically mejores the del rest mundo. have access Con to respecto a las medical garantías de insurance and private transparencia, healthcare con una that puntuación de among 41 en el best índice de that is among the percepción de best la in the world. corrupción, What about Sudáfrica transparency in sale muy mal democratic parada en look at comparación this con la media mundial. superficially, but the El transparency índice solo se is refiere a la also corrupción one en el of the sector issues that público, a we todos los address on niveles this del paper. sector. Pero With aún, the Corruption Perception en Index, the CPI, 2020, a el score of 32% 41%, the South de las African empresas compares privadas very sudafricanas badly también fueron with the víctimas de global soborno average. y la The corrupción. index only refers to corruption in the public Esta sector tendencia at parece all continuar levels, but e according to incluso one crecer, study in a 2020, pesar de la already existencia 44% de of private numerosos South African organismos companies have gubernamentales also been victims of encargados de bribery luchar and corruption in contra South la Africa. corrupción. This trend Con seems to respecto a la continue seguridad de and protección even grow que despite menciona numerous CEN, governmental en cuanto al reto de la agencies seguridad tasked with this y de fighting protección en forma de una corruption. sociedad que actúe como Then the other part, red de I seguridad en want to talk tiempos a de little bit about catástrofes protective económicas y security, sociales, which also Sen's por addresses. ejemplo, en las On prestaciones the de challenge of desempleo y los protective subsidios security in sociales the del form of gobierno. society Estos acting existen, as aunque constantemente security bajo net la in presión de la times of economic and social sostenibilidad. disasters, for example. En cuanto In a la delincuencia, unemployment benefit, Sudáfrica government es social el grants, quinto país del if mundo con do mayor exist, índice de even if criminalidad. constantly under pressure Esto of incluye sustainability. el tercer puesto However, en regarding violaciones, crime, y Ciudad de South Cabo, Africa has Durban the y fifth Johannesburgo highest crime rate registran in the el world. mayor número de This includes asesinatos ranking en third highest in 2022 y terms of rape 2023. cases, especially in Cape Town, La Durban, and URSA y Johannesburg, las otras recording the libertades highest posteriores a numbers 1994 of es el punto al que me between referiré ahora. 2022 and La 2023 URSA no solo globally. desempeñó su So papel, I turn now como to se ha the visto URC anteriormente, and the other en la lucha freedoms por la libertad post política 1994. antes de URC 1994,
sino que como miembro de la Iglesia Ecuménica de Sudáfrica y de forma independiente, sigue haciéndolo después de 1994 en relación con las libertades no políticas antes mencionadas. En relación con esto, comento lo siguiente. En primer lugar, desde 1994 existe una clara conciencia de la URCSA, por parte de la URCSA, de que la lucha por la libertad en sus otras formas está lejos de haber terminado. Esto se refleja en la forma en que la URCSA lo ha reconocido repetidamente en muchas plataformas y a todos los niveles de la Iglesia. Lo hace a través de decisiones y declaraciones en las asambleas sinodales, regionales y generales, pero también en declaraciones a los medios de comunicación, cartas pastorales y en su periódico eclesiástico URCSA News. En segundo lugar, la preocupación de la URCSA por la falta de las libertades enumeradas por CEN se aprecia en sus ministerios e intervenciones desde el nivel congregacional hasta el de los sínodos generales. Algunos ejemplos son los programas e iniciativas en materia de educación, salud y servicios sociales. En tercer lugar, todas las respuestas de la URCSA posteriores a 1994, la falta de libertad, reconocen un vínculo innegable entre las diferentes formas de libertad, algo que es fundamental para la comprensión multidimensional e instrumental de la libertad de CEN. A menudo se señalan los vínculos entre una educación inadecuada y la justicia económica, así como los vínculos entre la injusticia económica y la igualdad de acceso a la seguridad y la salud y su papel en el aumento de la corrupción, el desempleo y la delincuencia. Y luego, en cuarto y último lugar, están los continuos llamamientos de la URCSA a favor de las libertades instrumentales que a menudo se guían o se basan expresamente en convicciones teológicas expresadas por la Confesión de Beljar, ya que entran en diálogo con los tres temas principales de Beljar, que son la unidad, la reconciliación y la justicia. Así, según un comentarista, la Confesión de Beljar ha sido utilizada en diversos temas y desafíos como la injusticia, la pobreza, la corrupción, el liderazgo ético, el racismo, la xenofobia, la discriminación, el discurso LGBTQIA+, el VIH-Sida, la globalización, la violencia y la violencia de género, etc. Entonces, estas iglesias también están luchando para poder abordar estos temas en términos de libertades o utilizar la Confesión de Beljar como una lente a través de la cual ver todo el tema de la justicia y de las libertades. Y con esto termino. Gracias, Jeremy. Bueno, muchas gracias, profesores Hansen y Majokoto. Ahora voy a presentar a los reactores, que son el doctor David Roldán, de Argentina, que es profesor de la Red Ecuménica de Educación Teológica, RED. Es doctor en teología, con una tesis sobre teología de la liberación por el Seminario Teológico de Sudáfrica, donde también enseña y dirige tesis de posgrado. Es licenciado en teología por el ICEDET, donde fue profesor también. En cuanto a su formación filosófica, tiene 2 licenciaturas por la Universidad de Buenos Aires, una, y un doctorado en filosofía por la Universidad de Morón, la otra, con una tesis sobre Levinas Habermas. También es profesor de la Universidad de la Iglesia Metodista en Argentina, CEL, en la Universidad Evangélica de Paraguay y en el Instituto Teológico FIET, del que es decano académico. Dirige la revista de investigación teológica y cultura. Es autor de 6 libros y decenas de artículos sobre teología y filosofía contemporáneas.
Tenemos una segunda reactora, que es la doctora Alessia Passerelli, que es colaboradora desde 2008 con la Federación de Iglesias Evangélicas de Italia, como investigadora y como miembro de la Comisión de Estudios, Diálogo e Integración en la sección Ser Iglesia Juntos, de la que es moderadora desde 2019. Desde 2016 es investigadora senior en el Centro de Estudios y Revistas Confrontaciones, para el que coordinó el equipo de investigación sobre el estado de salud de las iglesias metodistas y valdenses en Italia. De 2017 a 2018 realizó trabajos de investigación para GRIS, que es un proyecto financiado por la región Emilia-Romagna en colaboración con la Universidad de Bolonia, sobre el pluralismo religioso en la región, tratando en particular el mundo protestante. En 2008 comenzó un programa de doctorado en el Trinity College de Dublín, en el Departamento de Sociología, con un proyecto de investigación sobre teorías y prácticas de integración en las iglesias protestantes de Irlanda e Italia, por una beca del Consejo Irlandés de Investigación. Durante su estancia en Trinity fue miembro del Centro Interdisciplinario del Instituto de Integración y Estudios Interculturales y siguió trabajando en diversos proyectos de investigación europeos. Fue profesor asistente en los cursos de sociedades europeas e introducción a la sociología y obtuvo su doctorado en 2014. Estudió en la Universidad La Sapienza de Roma, donde se licenció cum laude en Humanidades en 2004 con una tesis de antropología cultural sobre los gitanos rumanos en Roma. De 2005 a 2018 trabajó en Bruselas en la Comisión de las Iglesias para los Migrantes en Europa como investigadora y gestora de proyectos entrelazando diferentes áreas de interés y estudio, desde la migración, el papel de las religiones para los migrantes, hasta cuestiones de integración. Actualmente es directora del Liceo Valdense de Torre Pellice, Colegio Valdense, y es autora de 2 monografías y de otras publicaciones. A continuación, el doctor Roldán dispondrá de 5 minutos para exponer su reacción a la intervención de los profesores Hansen y del profesor Hansen y el doctor Majocoto. Entonces, ahora la palabra es suya, doctor Roldán. Bueno. So those who need to hear the English, you need to go to the globe on the bottom of the Zoom platform, and then you choose for the English and you mute the original. Ok. Agradezco a Lynn Hansen y Sifo Mahokoto por esta excelente ponencia principal que nos acaban de ofrecer. Resulta altamente estimulante pensar teológicamente en estos contextos. Antes de entrar en tema, quisiera mencionar que me dio mucha alegría ver la inclusión de las palabras de Sija Colisi, el capitán de los Springboks, muy admirado aquí en Argentina por los fans del rugby, cuando dedicaba el último título mundial a los sudafricanos que aún no son libres. Hay interesantes historias en la relación entre Sudáfrica y Argentina en el rugby, en particular en los años del apartheid y la última dictadura en la Argentina de 1976 a 1983, es decir, en contextos en los cuales no se respetaban los derechos humanos en nuestros países. Hay incluso registro de una anécdota muy reveladora por parte de Danny Craven, presidente de la Unión Sudafricana de Rugby en 1984, palabras que fueron pronunciadas en la Universidad de Stellenbosch y que revelan una triste afinidad en aquel entonces entre Sudáfrica y la Argentina. La ponencia que acabamos de escuchar ha sido muy clara y se ha organizado en torno a 3 momentos principales. Primero, el marco teórico del economista Amartya Sen, quien también es estudiado aquí en Argentina. Un segundo momento, que ha sido muy instructivo para mí, sobre la historia de los movimientos de resistencia y denuncia profética contra el apartheid en el marco de las iglesias del movimiento ecuménico. Finalmente, una aplicación del marco teórico de Amartya Sen a las tareas pendientes para fortalecer la libertad en Sudáfrica como marcos orientativos para la denuncia profética de las iglesias en Sudáfrica hoy. La propuesta de los expositores es la de problematizar o pensar detenidamente en el concepto de libertad,
Para ello trabajan con la distinción entre una libertad sustantiva y una libertad instrumental. El concepto de libertad tiene un lugar importante en las raíces teológicas y bíblicas del cristianismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en donde se entrecruza una libertad individual con una libertad colectiva vivida en comunidad en la dimensión de un pueblo o una nueva humanidad. Un filósofo contemporáneo como Jürgen Habermas, un defensor del ateísmo metodológico, cuando tiene que pensar el legado de Israel y Atenas, reconoce que nuestro sentido moderno de libertad tiene sus raíces en la tradición judeo-cristiana. Incluso Hegel tenía a la libertad y al proceso de liberación del esclavo como uno de los momentos clave del desarrollo de la conciencia en el mundo. Por otra parte, Isaiah Berlin acuñó en 1965 los conceptos de libertad negativa y libertad positiva, junto con la propuesta metodológica de los autores de guiarse por el marco teórico de Amartya Sen, dejaría como invitación a futuro el pensar si la sociedad sudafricana no se encuentra, desde 1994, en la aventura de pasar de una libertad negativa, una libertad que se concentra en superar un obstáculo para poder realizarse, hacia una libertad positiva, y constituye una de las preguntas fundamentales de la ponencia. ¿Qué quiere hacer la sociedad sudafricana a partir de la superación formal del racismo? Y más precisamente, ¿qué condiciones son necesarias para desarrollar esa libertad positiva en la sociedad sudafricana? Los expositores nos han proporcionado abundante información sobre el accionar de las iglesias cristianas antes, durante y después del apartheid. La confesión de Belar se constituyó en un faro iluminador para muchos cristianos alrededor del mundo. En el caso de la Argentina, en las últimas décadas se ha vivido una polarización política muy clara, haciendo que muchas de nuestras iglesias manifestaran de un modo más o menos explícito su apoyo a ciertas políticas de inclusión social. And then also, Sylvia, if I may add, estábamos hablando del neoliberalismo y las políticas de austeridad. We've got, unfortunately, una denuncia de las Sylvia, iglesias cristianas en Argentina, las ecuménicas, digamos, una denuncia del carácter inhumano de las políticas de shock que generan hambre, desnutrición, desempleo, injusticia social y económica. Ese es a trazo grueso la situación en nuestro país. Es bastante claro en las comunicaciones oficiales y posicionamientos de nuestras iglesias en qué dirección política se alinean, un cierto alineamiento ideológico, podríamos decir. Para decirlo con más claridad, hace décadas en Argentina, elegir por uno u otro candidato a la presidencia, por uno u otro partido político, es una cuestión muy profunda y decisiva. Simplificando, existían y existen dos grandes modelos económicos contrapuestos: desarrollo industrial y económico con inclusión social, o bien destrucción de las políticas sociales, aliento de la especulación financiera, deuda externa y ganancias extraordinarias para los bancos y el sector financiero. Como decimos en broma con algunos colegas al analizar el contexto de los Estados Unidos, ¿no? Nunca cambia demasiado si ganan los demócratas o los republicanos, ¿no? Bueno, en Argentina no es así. En Argentina no es así. Hace mucho tiempo que hay mucho en juego en cada elección en términos de proyectos políticos, ¿no? Muchas de estas libertades instrumentales de las que estuvimos hablando recién están en juego en la discusión política. Desde ese contexto, entonces, pregunto, ¿qué sucede en Sudáfrica en términos de opciones político-económicas a la hora de considerar las distintas dimensiones de Amartya Sen? En otras palabras, para las iglesias ecuménicas, ¿da lo mismo que gane cualquier partido político en Sudáfrica? Si ustedes nos quieren contar algo de esto. En segundo lugar, al describir el sistema de salud, los expositores afirman que desafortunadamente la mayoría de los sudafricanos, 71%, dependen del sistema público de salud. ¿Cómo hay que interpretar este término desafortunadamente? En la Argentina, por ejemplo, las iglesias ecuménicas en general defienden el sistema público de salud, así como el sistema público de educación, el sistema universitario público y demás. Pregunto, para los expositores, ¿lo ideal sería que todos pudieran acceder a sistemas privados de salud? Por si quieren comentar o desarrollar algo de esto. En tercer lugar, en el final de la exposición, junto antes de la conclusión, los expositores citan a Buzak en su preocupación por la problemática LGTB. ¿Cómo está esa problemática hoy en día? De los días de la confesión de Belar hasta hoy, ¿cómo evaluarían ese proceso en esta problemática, ¿no?
Finalmente, quisiera reflexionar sobre el impacto de si quisieran reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en esas libertades instrumentales de las que estamos hablando, ¿no? En nuestro contexto, las redes sociales funcionan como un espacio principalmente para fomentar y difundir el odio y destruir las políticas de inclusión social. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto en Sudáfrica? Si ustedes quieren comentar. Felicitaciones por el trabajo y muchas gracias. Thank you very much, David. And now let's turn to Dr. Passarelli's reaction. Dr. Passarelli, floor is yours. Entonces, estaba diciendo que su ponencia me ha hecho reflexionar sobre las situaciones actuales y especialmente sobre lo fácil que parece con un poco de distancia histórica identificar los problemas y el camino correcto a seguir a la luz de la teología profesada. Muy a menudo me he preguntado, ¿qué dirá de nosotros la posteridad? Es decir, los que analizarán nuestras opciones basándose en nuestra fe. Yo aprecio el argumento que ustedes han presentado y solo tengo algunos comentarios y observaciones al respecto. Me ha parecido, en primer lugar, muy interesante la idea de utilizar el marco de Amartya Sen sobre la naturaleza multidimensional de la libertad y vincularlo a la labor de las iglesias, tanto antes como después de 1994. También tengo una pregunta relacionada con el título, que dice la lucha continúa sobre la libertad, las libertades y el papel de la Iglesia en Sudáfrica, con especial referencia a la Iglesia Reformada Unida de África Austral. ¿Por qué no decir la Iglesia en mayúsculas y además, por qué no las iglesias, teniendo en cuenta que a continuación mencionan una iglesia concreta? También hablan de otras iglesias. Está claro que se centraron en el análisis de la Iglesia Reformada Unida de África Austral, esto es comprensible y está bien. Han destacado que las respuestas de las iglesias al apartheid fueron diversas, mencionando el trabajo de Masuku. Por cierto, no he podido encontrar la referencia completa en la bibliografía, que distingue entre las iglesias que apoyaron el apartheid, las que lo rechazaron y las que adoptaron una diplomacia tranquila hacia el apartheid. Tal vez podría ser útil dedicar también una sección al panorama religioso de Sudáfrica, tanto en términos de afiliación como de dinámica de poder. ¿Cuál fue la postura oficial del Vaticano también? Es la otra pregunta. Hablando de las diferentes iglesias, me pregunto qué posición oficial tuvo el Vaticano en la Iglesia Católica. Se mencionó las diferentes denominaciones protestantes, un enfoque ecuménico, y me gustaría saber si podrán incluir alguna respuesta respecto a la postura oficial del Vaticano. ¿Cuál es la posición? Luego, como suele ocurrir, el apartheid no se produjo sin más. Hubo propaganda, una mentalidad construida para que la gente aceptara ciertas condiciones. Y también, ¿qué ocurrió antes de 1948? La fecha en que el Partido Nacional totalmente blanco tomó el poder. Ustedes citaron que después de eso hubo diferentes actos y resoluciones producidas por las iglesias, pero ¿era previsible el proceso del apartheid? Sé que en retrospectiva todo parece más fácil y claro, pero quiero preguntar de todos modos. Y una pregunta tengo más que un comentario, ya que está claro que dentro de la iglesia reformada había diferentes iglesias, la de los blancos, la de los de color, la de los indígenas y la de los negros, pero no está claro que lo mismo ocurría con los metodistas, los anglicanos y las demás confesiones cristianas. Y las demás religiones, estuvo muy claro la postura y la explicación de su trabajo, de lo que pasaba con las diferentes iglesias en ese momento. Entonces, también pasaba con otras denominaciones, entonces, y bueno, tras el fin de la apartheid, a pesar de los movimientos de base, el cambio de mentalidad
no fue inmediato. Había también divisiones raciales entre los musulmanes, por ejemplo, más allá de otras religiones que eran minoritarias. Y después, vuelvo al tema, tras el fin del apartheid, a pesar de los movimientos de base, el cambio de mentalidad no fue inmediato. Incluso en las iglesias, supongo. ¿Qué medidas se tomaron más allá de los documentos oficiales que ha mencionado? ¿Qué pasa con la toma de decisiones políticas, por ejemplo? Algunos ejemplos y prácticas a las que se refirió, que funcionaron. Y yo sé que también han trabajado con la teología pública, pero he observado que nunca mencionaron el concepto de teología pública. Podría ser interesante incluirlo en su trabajo de manera explícita y hablar acerca de la teología pública en relación con el trabajo que la Iglesia y muchos teólogos hicieron en ese momento. Y solamente un comentario, algunos comentarios que me surgieron cuando estaba leyendo el trabajo. Cuando mencionaron la confesión de Belhar, ustedes explicaron lo que es solamente en la página 7. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, tomar nota que en la nota número 2 usted explica el documento de la Carta de la Libertad. Sería bueno saber si se va a referir más adelante en eso. Lo mismo sucede con la palabra de color, que está utilizado varias veces y se necesita quizás una explicación que quizás se pueda dar antes en el texto. Nosotros hemos visto esta palabra en el texto y, perdón, sí, a mí realmente me encantó la postura de ustedes. Muchas gracias y espero leer también más de su trabajo. Muchas gracias por lo que han hecho hasta ahora y espero, bueno, que ustedes continúen con este trabajo y leer un poco más sobre él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Passerelli. Nos queda poco tiempo, así que no sé si los disertantes de la ponencia principal, Hansen y Majokoto, quieren hacer algún comentario respecto de la ponencia, respecto a las reacciones. Bueno, muchas gracias por comprometerse con nuestro trabajo. Yo debo decir que es algo muy importante escucharlos a ustedes y reflexionar sobre los aspectos que nosotros destacamos en nuestro trabajo. Quizás voy a responderle primero a sus preguntas con respecto al LGTB+, etcétera. Es algo que es muy importante en nuestra iglesia porque la gente lucha todavía para tener respuestas finales respecto a la homosexualidad en la iglesia. Se debería permitir que las personas homosexuales sean ministros en las iglesias, porque en el país se da esa libertad, pero no tanto en las iglesias. Recientemente hubo un colega que escribió un trabajo respecto del trabajo continuo en las iglesias en respuesta justamente al LGBT y a la homosexualidad en general. Nosotros sabemos que en la Iglesia Reformada Holandesa Blanca se pueden ordenar personas homosexuales. Hubo un artículo el año pasado que cuestionaba el punto de la justicia. ¿Es justo que la Iglesia se mantenga en silencio respecto de esta decisión o respecto a las libertades, a la sexualidad en la Iglesia? Entonces, lo que en este momento la Iglesia en cada sínodo hace, para encontrar que la Iglesia Reformada Holandesa
los informes respecto a la homosexualidad están al final de la agenda, no es una prioridad, porque llega el momento en que ya no lo quieren debatir, que están cansados al final. Entonces esto siempre queda postergado y ha quedado relegado durante muchos años. Entonces es importante agregar esta discusión a la agenda, porque es algo que la Iglesia tiene que decidir, tiene que alinearse con lo que está sucediendo. Entonces nosotros tenemos un borrador con respecto a cómo la Iglesia puede responder a este tema, a esta inquietud, que a la gente le importa mucho. Entonces es algo debatible, pero que todavía continúa esperando. La otra pregunta que usted preguntó o que hizo con respecto a los medios sociales. Los medios sociales pueden en todos los lugares tener aspectos positivos y negativos, pero depende quién la utilice. Y hemos visto muchas cosas que suceden con las redes sociales. La gente hace bromas, por ejemplo, son irrespetuosos hacia otras personas. Entonces, hay aspectos negativos y positivos. Entonces, depende quién la use, qué se haga. Algunas veces la gente pierde control. Entonces, tenemos, sí, estos retos en Sudáfrica, lo mismo que en todos lados. Y yo creo que algunas personas utilizan las redes sociales solo para ser negativos y atacar a otros. Pero también tiene el otro lado, que es positivo. Entonces, es difícil en este sentido. Con respecto a la situación de lo que estaba sucediendo desde 1952 se llevó a cabo la colonización. Desde 1952 vimos dentro de la Iglesia Blanca, cuando algunas de las personas tomaban una decisión, decían no podemos hablar del racismo en la Iglesia, necesitamos estar en comunión. Entonces necesitamos a ambos, blancos y negros, en la Iglesia, debido a la debilidad de la declaración de aquellos, había personas que estaban excluidas de la Iglesia y no participaban con los blancos. Entonces, a partir de ahí, de 1957, se legalizó el apartheid y se reconfirmó que debía ser el camino a seguir. Es decir, que las personas deberían estar separadas por raza. Entonces, iglesias que habían nacido de la Iglesia Blanca. Entonces, en 1948, cuando ganó las elecciones el Partido Nacional, se declaró por la misma Iglesia, cuando ganó las elecciones el gobierno blanco, la Iglesia Reformada Holandesa dijo la apartheid también es una política de la Iglesia. Entonces continuó y se llegó a la libertad completa en 1994, cuando desapareció el apartheid. Pero hasta ese momento la Iglesia Reformada Holandesa continuó apoyando el apartheid. Y tenían que estar separadas las personas según su raza. Eso fue hasta 1994. Ahora estamos mucho más mezclados que en otra época, aunque todavía hay cierta separación. Con respecto a la teología pública, esta es muy interesante, no es algo nuevo. El término puede ser nuevo, pero no es algo nuevo. Entonces, podemos tomar la confesión de Belhar y es un discurso público, un documento teológico, y se utiliza utilizando la lente de la confesión de Belhar, no es solamente la Iglesia, sino también la que usa este documento, sino que también se utiliza para imponer ciertas políticas en nuestro país.
políticas públicas en nuestro país. ¿Cómo hablamos acerca de la reconciliación de las personas en Sudáfrica a partir del apartheid? ¿Cómo hablamos sobre una economía de la justicia para preservar la dignidad humana? Esto es teología pública, aunque no utilicemos el término teología pública, sí lo es, porque la iglesia en sí misma necesita ser pública, necesita utilizar este argumento de la teología pública. Hablamos acerca de cómo la iglesia y los ministros se involucran en la comunidad. Pero siempre digo a mis estudiantes, ustedes como ministros son ministros para la comunidad, no son solamente una denominación, no es un cargo nada más el de ministro, sino que para la comunidad. Y de luego, con respecto al rol del Vaticano, en Sudáfrica, a partir del apartheid hemos estado esperando que muchas denominaciones se pronuncien, los anglicanos, los metodistas, la iglesia reformada holandesa, las iglesias africanas independientes, se pronuncien hacia lo que está sucediendo y se involucren. No las mencionamos aquí porque nuestro alcance es muy limitado. Entonces nos enfocamos solamente al rol de la Iglesia Reformada Holandesa y de la Iglesia Unida Reformada Sudafricana. Entonces, si no, el alcance sería muy amplio y no podríamos abarcarlo en esta conferencia. Pero nosotros nos enfocamos en la Iglesia Reformada Unida de Sudáfrica, que tiene un alcance público y que se pronuncia en este sentido. No sé si he respondido todas las preguntas o bueno, me quedó algo. Hay un problema con el micrófono. Hay que, a ver si es posible que pueda hablar. Con respecto a otras denominaciones, como la Iglesia Metodista, si hay grupos étnicos diferentes dentro de la Iglesia, sí. La Iglesia Reformada Unida sigue lo que hace la Iglesia Metodista porque se han unido también con la Iglesia Anglicana, han unido diferentes denominaciones, blancos y negros, pero la gente que pertenece a una iglesia tiene diferentes grupos étnicos o razas y están mucho más unidas en el sentido de que se han unido en una sola iglesia. Entonces, la denominación de Iglesia Reformada, perdón, Iglesia Unida Sudafricana Reformada, tiene en su interior diferentes razas. Y es difícil, por supuesto, encontrar esta unidad de la que hemos estado hablando. Pero van a ver que la congregación negra, que habla zulú, por ejemplo, está junto con otras razas, la blanca, por ejemplo, en la congregación. Entonces, en este sentido, sí, hay unidad dentro de esas iglesias y que se reflejan y que experimentamos también en la Iglesia Reformada Unida. La mayoría, también hay diferentes grupos musulmanes en Sudáfrica, pero nosotros tenemos lo que llamamos en Sudáfrica un foro ecuménico de líderes religiosos desde la época de Mandela y estamos trabajando juntos desde esa época
justamente para lograr una cierta unidad y una unidad nacional también. Por eso nosotros tenemos una comisión desde la época de Mandela, como dije anteriormente, en la que estamos trabajando no con políticos, sino con las otras naciones, con las otras iglesias, para poder ir logrando cada vez una mayor unidad. Personas como Trikamji en Sudáfrica y también otras denominaciones están trabajando en conjunto. No sé, Jeremy, si ya respondí a todas las preguntas o si todavía queda algo. No, hay una pregunta más en el chat. No sé si querés responderla. Ah, también acá. Bueno, ahora estoy en el teléfono de otra persona. Perdón, pero aparecí por otro lado. Bueno, esto siempre pasa. Solamente me gustaría responder rápidamente a algunos de los puntos. Había algunas cuestiones interesantes que se dijeron. Solamente quiero hablar sobre cómo responden las iglesias ecuménicas a la posición política y la situación política actual. Yo creo que todos en la iglesia están de acuerdo que las libertades que nosotros tenemos con la libertad política es muy bueno, pero también está esa dimensión multidimensional de libertades que están bajo presión. Todos los partidos políticos dicen lo mismo. Pero ¿cómo trabajan para implementar esto con las dificultades que existen? A algunos se les acusa de ser neoliberales, capitalistas, a otros dicen que que está dejando de lado la lucha por las libertades, se le da preferencia a los blancos, se dice, se le da mm, preferencia al monopolio capitalista. Entonces, bueno, hay un montón de cuestionamientos. Lo mismo pasa en Latinoamérica, hasta donde es- también con respecto al aborto, bueno, alertas mundiales sobre distintos aspectos que están amenazando las ideologías. Y también, bueno, estas son las diferencias que están en los distintos partidos y cómo quieren llevar a cabo estas libertades. Con respecto, desafortunadamente la mayoría de los sudafricanos tienen acceso, tienen poco acceso a la salud pública. Entonces, esto es desafortunado. Si nosotros tuviéramos un sistema de salud pública como en Argentina que funciona mejor, sería fantástico. Hay un 71% de la población que tiene acceso, pero lo nuestro es desafortunado por los desafíos a los que nos enfrentamos en la esfera pública. También estoy de acuerdo con Sifo de que a pesar de que nosotros nos enfocamos más en las iglesias reformadas, en nuestro trabajo, en los católicos, la Iglesia Católica sí tuvo un rol, pero no se pronunció inicialmente. Después, en la conferencia de obispos católicos, sí se hizo un pronunciamiento mucho más claro acerca de la situación en Sudáfrica. Pero están en una posición difícil porque no se unieron inmediatamente al Consejo de Iglesias Africanas. Otras a veces también hubo sospechas sobre algunas otras denominaciones cristianas en Sudáfrica, a pesar de que eran multirraciales desde el comienzo. La utilización de la iglesia, con minúscula en nuestro título, es que se refiere a la iglesia ecuménica, opuesta a una iglesia específica, una denominación específica. Por eso utilizamos la minúscula y no la mayúscula. Nos referimos a la iglesia
pero se refiere a la iglesia ecuménica. Y también quería agregar a lo que dijo Sifo, que antes de 1948 el apartheid tiene una historia mucho más antigua en Sudáfrica. Hay una publicación escrita por un economista en Stellenbosch sobre la historia de la inequidad en Sudáfrica. Es- Esto rastrea o hace un seguimiento de la inequidad y la discriminación y del racismo hasta la época colonial. Entonces, ah, cuando se hizo una política oficial a partir de 1948, el apartheid, pero en realidad es muchísimo más antigua, desde la época colonial. La inequidad, la discriminación y el racismo datan de la época colonial. Bueno, muchas gracias por eh, arreglar poder estar presente a través de un teléfono. Con respecto a los mensajes, si nosotros creemos, necesitamos enfocarnos en una libertad multidimensional. Con respecto a la articulación bíblica y teológica, yo no, yo no puedo pensar ahora exactamente con respecto a este concepto multidimensional de libertad, pero nos vamos a dar cuenta de que John Ten Westen es lo más importante cuando hablamos de libertad. Cuando hablamos de libertad económica o libertad política, cuando miramos a Jesús, que dice que si alguien viene ahora a su casa, ¿cómo interpretamos en Sudáfrica o en cualquier otro lugar del mundo? Todos queremos libertad. Todos queremos los mismos tipos de oportunidades de educación, de vida, de salud, para nuestro beneficio y el de todos. Entonces, cuando Jesús dice, yo vengo para que ustedes puedan tener vida y plenitud. Entonces, hay que hablar de estas injusticias en la iglesia desde el punto de vista económico, social, político, educativo, todos los aspectos todas las esferas de la sociedad y de la vida. Entonces hay que apuntar a la igualdad. Y esto para mí es lo importante. Yo pienso distinto. Yo creo que esto nos ayuda en el sentido de que nos damos cuenta de que esto está interconectado. No hablamos de un solo tipo de libertad de manera aislada, sino también hablamos de todas las libertades. Sí, nosotros debemos participar en el debate público, necesitamos comprender qué es lo que dicen los economistas acerca de la libertad económica, tenemos que entender lo que dicen los educadores respecto de los retos educativos, pero también debemos contribuir a la discusión pública en en nuestro propio idioma, en el idioma de la fe, en el idioma de la Biblia, y también tenemos que reflejarlo en nuestros sermones, está, viendo qué es lo que sucede alrededor nuestro y verlo desde la perspectiva de la fe. Eso nos ayuda para poder ver que hay relación, que hay una interconexión y que hay deficiencias en nuestro sistema, pero como iglesias, nosotros en primer lugar necesitamos abordarlo a esto desde la posición de la fe y a través de la lengua, del idioma de la fe. Yo creo que la pregunta respecto del uso de la teología pública es de
a pesar de que no lo utilizamos desde la época del apartheid, es necesario saber qué es la teología pública. Que no solamente la iglesia se comprometa, sino cómo nosotros como iglesia hacemos público lo que nuestra fe, hacemos pública nuestra fe. También la justicia en la educación, la libertad que queremos también en términos del sistema de salud. Entonces, Hoffman, yo creo que habla acerca de cómo utilizar esto creo que es muy importante, pero también necesitamos clarificar qué queremos decir cuando hablamos de teología pública. Yo también creo que cuando hablamos acerca de teología pública, yo pienso en que la teología pública o la teología en general es aprender a hablar para los cristianos, saber cuándo hablar, qué decir, cómo decirlo, y para nosotros participar en el debate público. Nosotros en nuestra facultad, cualquiera a la que le pregunten, toda la teología es teología pública, a quien le preguntaran en la facultad de teología nuestra. E incluso Samuel se ha convertido en teólogo público en Estados Unidos. ¿Se puede utilizar este término cuando se habla acerca de estos temas en la comunidad? A veces se ven como cuestiones irreconciliables. Entonces, de esta manera Jesús la iglesia debe salir a la comunidad, y esto es teología pública. Nosotros necesitamos realmente pensar en qué podemos hacer en el mundo que es tan irreconciliable. ¿Qué debemos hacer? Necesitamos entender cómo salir al mundo. Necesitamos comprender el mundo antes de salir como iglesia y decir esto es lo que se debe hacer. Tenemos que reflexionar teológicamente sobre lo que sucede, sobre la educación, la injusticia, la pobreza, y tenemos que comprender cuáles son los temas y cómo funcionan. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Si uno quiere salir como iglesia, pues si no lo conocemos es muy difícil poder hacer un pronunciamiento público, poder influir en la teología pública. Bueno, muchas gracias. Ya hemos llegado al final de nuestra conferencia. La verdad que muchísimo para hablar. Muchas gracias. También quiero agradecer a nuestros ponentes y a nuestros reactores por su enriquecedora contribución. Afortunadamente, tendremos una oportunidad más este año para reunirnos y conversar sobre el importante tema de la libertad. Nuestra próxima reunión será el lunes 28 de octubre a las 11 a.m. hora de Argentina y a las 4 p.m. en Roma y en Stellenbosch. La conferencia magistral estará a cargo de la licenciada Paula Vogel sobre el tema Hablar de libertad. Estas conferencias y las reacciones que susciten nos darán, por supuesto, mucho material para reflexionar. Por lo tanto, están todos invitados a participar. Muchas gracias por acompañarnos hoy y gracias por su tiempo. Adiós. Adiós, gracias. Goodbye. Thank you very much.